es de todos los apóstoles. Todos los apóstoles son quienes predican a Jesús. Su mensaje carismático está basado en Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver, están aquí con Biblia algunos hermanos y vamos a escuchar algunos versículos de algunos discursos carismáticos de los apóstoles. ¿Sí? Cuando a los apóstoles les tocó hablar, les llegó el momento de anunciar y de cumplir la misión que Dios les había dado, ellos lo hacen de una manera peculiar, con un querigma propio, que es el querigma de los apóstoles. A ver, también nuestros hermanos que están en el Zoom nos van a ayudar con esta dinámica. Por eso dividí en 2 columnas a cada lado, ¿no? 3 para que leamos acá y 3 para que leamos con los hermanos del Zoom. Para los hermanos que están acá, Hechos capítulo 2, versículos 14 al 39. Hechos capítulo 3, versículos 12 al 26. Y Hechos capítulo 4, versículos 9 al 12. Para nuestros hermanos y hermanas que están en el Zoom, seguro les está apareciendo en la pantalla, son los del lado derecho. Hechos capítulo 5, 24, 32. Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43. Y Hechos 13, 16 al 41. ¿Cuál va a ser nuestra dinámica con estas lecturas? ¿Sí? Vamos a tomar los 2 primeros versículos. ¿Sí? Porque obviamente el pasaje lo he puesto completo para que ustedes lo tengan de referencia. Pero por cuestión de tiempo no vamos a leerlos cada uno, porque son predicaciones pues relativamente largas. ¿Sí? Vamos a empezar con los hermanos que están aquí en el templo. ¿Quién ya tiene Hechos 2, 14? Si lo puede leer en voz alta, por favor, el 14 y el 15. Adelante, hermana. Muy bien, hermana. Hasta ahí, gracias. Hechos 2, ¿no? Es un pasaje que es fácilmente reconocible, ¿no? Tenemos el día de Pentecostés, ¿no? Pedro toma la palabra y empieza a predicar, ¿no? Más adelante en el versículo 22, después de esta explicación de lo que estaba ocurriendo, Pedro habla con todo el pueblo y se dispone a decirles lo que ocurre, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo? Les dice Pedro. No es que estamos borrachos, es que se está cumpliendo la palabra, ¿no? Se está cumpliendo la profecía. El profeta había hablado de esto, dice. Y empieza a explicar todo esto, no para que la gente, o no porque la gente no sepa la profecía de Joel, no porque la gente no sepa lo que estaba pasando, sino porque quiere llegar a lo que habíamos leído, ¿no? Que cuando les dice, israelitas, escuchen, Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Y en este discurso, Pedro, como en los otros, va a encontrar todo lo que sucede en su alrededor para presentar a los demás a Jesús. Jesús es el mensaje de salvación en el querigma de los apóstoles. Vamos a intercalar para que algún hermano o hermana del Zoom nos lea Hechos capítulo 13, versículos 16 al 41. Está aquí, ¿no? Pero vamos a leer solo los 3 primeros versículos. 16, 17 y 18. ¿Algún hermano en el Zoom? Hechos capítulo 13. Si alguno ya lo tiene, puede leerlo. Vamos a escuchar a ver a nuestros hermanos que están desde el Zoom siguiendo la transmisión. Yo lo tengo. Adelante, hermana. Hechos 13, ¿verdad? Sí, Hechos 13, versículo 16. 16. Ya. Sí. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo: Israelitas, ¿y cuántos tenéis a Dios? Escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros antepasados, engrandeció al pueblo durante su permanencia en el país de Egipto
y los sacó de allí con su poderoso brazo. Muy bien, Durante, gracias, hermana. ¿hasta qué número es? ¿Está bien? Está bien, hermana, está bien. Con eso ya tenemos. Nos va a dar un discurso del apóstol Pablo. Sí, esta lectura nos va a mandar un discurso del apóstol Pablo para presentarnos igual a Jesús, pero Pablo recurre a otro elemento importante. Si bien Pedro en el anterior discurso, ¿qué hacía, hermanos? Miraba lo que estaba ocurriendo, ¿no? Empezaba explicándoles lo que estaba pasando, ¿sí? Pablo se remonta al inicio. Pablo les dice, recuerden lo que Dios hizo con nuestros antepasados, ¿no? Para llegar al versículo 23, donde dice, ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, porque ha surgido de la familia de David un Salvador. Ese es Jesús. ¿Sí? Lo mismo. Vamos a ver con estos dos ejemplos cómo la predicación de los apóstoles, hermanos, el querigma de los apóstoles, centraliza a Jesús. ¿Sí? Pero no a Jesús como una noticia que da un reportero, ¿no? Que como el Canal 2, ¿no? Que, no sé, dicen, se encontraron restos en este lugar y los vecinos dicen que puede ser de una persona asesinada. No, no es una noticia transmitida porque yo he escuchado o porque otros han dicho. Los apóstoles, citando al apóstol Juan en la primera carta de Juan, nos dicen, lo que hemos visto y oído les anunciamos. No anuncian a un Jesús noticia, no anuncian a un Jesús que dice que ha sido así, sino que nos anuncian a un Señor Jesús que ya nos ha salvado. Por eso he rescatado, ¿no? Aquí esta frase. Jesús no nos salva, ya nos ha salvado. Es el mensaje de los apóstoles. El querigma de los apóstoles no es que una noticia, no, Jesús nos salva. Ah, qué bien, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde. No, los apóstoles cuando se disponen a anunciar, a evangelizar, a cumplir la misión, van a dar un testimonio. Jesús nos ha salvado. A ti también te puedes salvar. A mí también me ha salvado. Ese es quizás uno de los puntos más principales que debemos entender. Porque pasa, hermanos, que a veces nosotros queremos hacer del anuncio un anuncio o dogmático, ¿no ve? O moral, un anuncio de algo más que hemos escuchado. Yo no robo, pero no está bien robar, dice. Nuestro anuncio va a ser de algo que hemos escuchado, de algo que dice que es. Los apóstoles nunca van a hacer eso. Ellos van a decir, no es que es algo que he escuchado, es algo que he vivido, es algo que he sentido. Les estoy anunciando a un Jesús que nos salva porque ya me ha salvado, porque es a mí a quien ha salvado. El convencimiento de los apóstoles, sí, para evangelizar entonces, hermanas y hermanos, es muy importante, porque debemos entender que el único camino que tenemos para la salvación es Jesucristo. Dos cualidades importantes en el querigma de los apóstoles. ¿Y cómo anunció a Jesús? Ya, los apóstoles anunciaban a un Jesús que los ha salvado. ¿Pero cómo? ¿Sí? La frase recurrente en los discursos del libro de los Hechos de los Apóstoles que habíamos leído un poco más antes, ¿no? Siempre es la de presentar a un Jesús grande en hechos y palabras, ¿sí? Siempre justificado, porque en él se cumplía la palabra, la profecía. Siempre justificado porque él era la promesa cumplida hecha a los antepasados del pueblo de Israel. Pero tres son los hechos salvíficos, las acciones por las cuales Jesús nos salva. No son
los milagros de la multiplicación de los panes. No, ahí está su enseñanza, sí. Pero los hechos que nos salvan, la razón por la cual anunciamos a un Jesús que nos ha salvado son tres. La primera, que murió por nosotros. La segunda, que resucitó para bendición de todos nosotros. Y la tercera, que fue glorificado para la conversión y el perdón. Aquí otra vez vamos a agarrar nuestras Biblias para ir entendiendo la dimensión de cada uno de estos hechos. Primera de Corintios 15, versículo 3. Es el relato quizás de la escritura más antiguo, ¿no? Que uno de los más antiguos que nos habla de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. A ver, hermanos, alguien en voz alta que haya encontrado Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Los hermanos que están en el Zoom también pueden prepararse para el siguiente. Hechos, capítulo 3, versículo 26. Y bueno, esta vez les vamos a hacer dos, la resurrección y la glorificación, vamos a hacerlo con los hermanos del Zoom. A ver, Primera de Corintios 15, ¿lo tenemos, hermanos, aquí? Hermana, adelante. Muy bien, hermana, gracias. Murió por nosotros. Jesús no muere por ser malo, no muere por ser bueno, muere por nosotros. Su sacrificio es para nuestros pecados. San Pablo nos va a recordar esto en la carta a los romanos también, ¿no ve? Si hemos muerto con Cristo, también resucitamos con Él. Entonces, hermanos, el primer hecho que el querigma de los apóstoles nos muestra para anunciar a Jesús. Cuando yo voy a anunciar a Jesús y le voy a decir a alguien más que me ha salvado, me va a preguntar, ¿cómo me ha salvado? ¿Qué ha hecho Jesús para salvarme? Y estos tres hechos son la base de todo lo que Jesús hizo para salvarnos, lo que hace hasta el día de hoy. Murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿sí? Para liberarnos de ellos, para liberarnos de la muerte que viene a causa del pecado. A ver, desde el Zoom, alguna hermana o hermano, Hechos 3:26. Sí, yo lo tengo, hermano. Aquí. Adelante, hermano. Adelante. Está apagado su micrófono, hermano. Perdón, aquí pensé que iba a leer otra persona. Hecho 3:26. Ya. Para ustedes, primeramente, Dios ha resucitado a su servidor. Lo ha enviado cargado de bendiciones, con tal de que cada uno se aparte de sus actos malos. Muy bien. Gracias, hermana. Resucitó para bendición, expuesto, ¿no? Jesucristo resucita no como una muestra de poder, no como una muestra sencillamente de no sé, de victoria, de ganar por ganar, ¿sí? Sino que Jesucristo resucita para dar una nueva forma a nuestras vidas. Así es como nos salva de esos pecados que nos iban a llevar a la muerte. Él muere por nosotros y nos trae una nueva vida. Por eso su resurrección bendice nuestra vida, es para la bendición de nuestras vidas. Y es lo que van a transmitir los apóstoles como uno de los principales hechos salvíficos, hechos que hacen, ¿no ve?, a la salvación que vamos a anunciar. A ver, otro hermano o hermana en el Zoom, Hechos, capítulo 5, versículo 31. Yo lo tengo. Yo también.
Adelante, hermana, hermano. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Muy bien. Jesucristo, muerto y resucitado, es glorificado, es revestido de toda la dignidad, de toda la autoridad y de todo poder. Mateo capítulo 26, ¿no ve el pasaje del envío? Cuando Jesucristo hace el envío, una vez resucitado les comunica esto, ¿no? Ha sido dada toda autoridad sobre mí. La glorificación de Jesucristo no es para una admiración banal, es para nuestra conversión, para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, hermanos, nos lleva estos tres hechos salvíficos a conocer, ¿sí?, a aceptar y a proclamar los títulos de Jesús. ¿Sí? Porque cuando el apóstol anuncia a Jesucristo, sea Pedro, sea Pablo, o seamos nosotros también como discípulos y misioneros del Señor, que nos toque anunciar a Jesucristo, vamos a decir estos hechos de salvación. ¿Sí? Y después vamos a explicar quién es ese, aquel que nos ha salvado, Jesucristo. ¿Quién es? Esto nos lo va a dar muy claramente, ¿no? Estas tres palabras, estos tres títulos. Los apóstoles son recurrentes con estos tres títulos. Podemos encontrar muchos otros, pero estos son con los que son más recurrentes. Jesucristo Salvador, Jesús Salvador, Jesús Señor y Jesús Mesías. Sí, ahí hemos puesto las tres imágenes. Salvador de nuestros pecados. Él nos salva de nuestras culpas, Él nos salva de nuestras faltas. Y es el único camino para esa salvación. Por eso decimos que Jesús es nuestro Salvador. Por eso es que los apóstoles anuncian y dicen que Jesús es el que los ha salvado. Señor, ahí tenemos una imagen de Cristo, Rey del universo. Porque esta glorificación que se ha dado en Jesucristo, sí, lo convierte en Señor de todo. Todo cuanto hay en el cielo y en la tierra es del Señor, incluido nosotros. Es la entrega que reconocemos. ¿Sí? Es algo que después de experimentar la presencia de Jesús y su obra salvadora en nuestra vida, nosotros somos capaces de transmitir a los demás. Y Mesías, ¿sí? Como Mesías lleno del Espíritu Santo. Pedro, Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, en varios de sus discursos hacen uso de este recurso, ¿no? Y dicen, Jesús, grande en obras, ¿no? Jesús, ungido por el Espíritu Santo, habló y contaban, ¿no? Ellos todo lo que había ocurrido. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Mesías, ¿sí? Reconocemos un Jesucristo que está lleno del Espíritu Santo, lleno de esa fuerza, de ese don y que lo comparte a los demás. ¿Sí? Y Jesucristo comparte, por eso tenemos esta imagen, ¿no? Recibe del Padre el Espíritu y lo transmite. Y tenemos la imagen de la Virgen María, no se nota muy bien al final, pero está ahí como imagen de todos nosotros como discípulos, ¿no? ¿Qué es lo que sobreviene para nosotros poder realizar un verdadero anuncio? ¿Qué es lo que impulsa a los apóstoles a tener este querigma y a tener este anuncio? El Espíritu Santo. Antes de eso no lo hacen, ¿no? Por eso habíamos visto el primer discurso de Hechos, capítulo 2. Por último, hermanos, antes de terminar, quiero volver a esta
a la anterior diapositiva, para entendiendo estos hechos salvíficos y estos títulos de Jesucristo, nos demos de cuenta la importancia de anunciar a Jesús como un acontecimiento de nuestras propias vidas. Sí, queda como una tarea, por decirlo de alguna forma, para todos nosotros, hermanos, el buscar decir quién es Jesús y cómo nos ha salvado. Tú, hermano, hermana, ahí en el Zoom, los que están aquí, pregúntense esas dos cosas. ¿Quién es Jesús y cómo nos ha salvado? ¿Tú cómo puedes responder esas dos preguntas? ¿Sí? Es importante para entender el querigma de los apóstoles, darnos de cuenta de la centralidad de la figura de Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de la palabra, es el que nos trae el reino. Por último, hemos visto esta, vamos a volver al cántico de los filipenses, ¿no? Ahora que hemos aprendido el querigma de los apóstoles de una manera muy resumida, evidentemente, hermanos, les voy a invitar a que hagamos una relectura, ¿no? Ya con otros ojos, ¿no? Entendiendo estas dos cualidades que tiene el querigma de los apóstoles: la exposición de los hechos salvíficos de Jesús y la exposición el reconocimiento, ¿no ve? La proclamación de los títulos del Señor. Les decía por eso al inicio que el cántico de los filipenses era un excelente ejemplo, ¿no? La primera parte, que la tenemos al lado izquierdo, podemos encontrar fácilmente los hechos salvíficos, ¿no ve? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se bajó a sí mismo, hasta llegar a la muerte de cruz, ¿no? Un elemento que van a recordar los apóstoles en los hechos, en todo el querigma de los apóstoles también muy presente va a ser la cruz. Por eso he puesto ahí la imagen y quería que recordemos para finalizar. ¿Ya? Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre: Jesús, Señor, Salvador y Mesías. Tres cosas que nos tenemos que acordar, ¿no ve? Jesús, Señor, Salvador y Mesías. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. ¿Sí? Esta última parte del cántico a los filipenses yo quiero dejarla a ustedes, hermanos, con como una de las partes de la palabra que tienen que guardar en su corazón para que lleguemos el sábado al momento de evangelización, ¿sí? Porque ese es el gran objetivo que tiene la misión, ¿no? Lograr que se proclame que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Por último, ¿sí? Recordemos, un apóstol presenta a una persona. ¿A quién? A Jesús, con sus tres hechos de salvación: muerte, resurrección y glorificación. Y con sus tres títulos, como Salvador, Señor y Mesías, en favor nuestro. Todo esto lo hace Jesús por nosotros, pero lo anunciamos no como que te va a salvar, hermano, no. Lo anunciamos no como un Jesús que nos salva, sino como un Jesús que ya nos salvó. Y entra muy bien eso como reflexión en preparación al Domum 2021. Lo que has visto y oído, anúncialo. Es el lema del Domum 2021, un lema querigmático muy propio de los apóstoles, ¿no ve? Que nos llama a tener un anuncio del querigma con ese carisma apostólico, hermanos.
Muchas gracias a todos, a todas que nos han escuchado en esta primera parte y pues les quiero pedir que siempre mantengamos nuestro estudio de la Biblia y mantengamos siempre nuestra oración en todo momento. Gracias, hermanos. Vamos a tener un momento de dinámica. Buenas noches, hermanos. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer un canto de alabanza. Ya. Vamos a hacer palmas. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado. Manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Un pie arriba, un pie abajo, moviendo de lado a lado. Un pie arriba, un pie abajo, moviendo de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Otra vez, manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado. Manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, nos podemos sentar y esperamos a la siguiente hermana. Listo, hermanos, entonces vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Roxana para esta segunda parte del querigma, el objetivo del querigma de los apóstoles. Gracias, Nelson. Bueno, queridas hermanas, a mí me ha tocado dar el tema querigma de los apóstoles. El objetivo es recibir al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para formar comunidad. Por favor, hermanas, les pido que busquen Efesios 1:13. Efesios 1:13. Lee, por favor. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a hombre alguno. Gracias, hermano. En Efesios lo que se hace es presente y eficaz que la obra de salvación, la salvífica de Jesús, que va integrando, que es propiedad de Dios. ¿Pero con quién? Con el Espíritu Santo. ¿En dónde? En la comunidad de los redimidos. ¿Y qué es la comunidad? La comunidad es el ambiente, no la estructura donde se puede vivir, crecer y perseverar en la nueva vida. ¿Cuál es la respuesta que damos al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que necesitamos? Queridos hermanos, lo que necesitamos es una inyección así de grande de esto. Y es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en alguien más que en algo. Pero lo que nosotros necesitamos es
creer en Dios, creer en Jesús, creer en nuestra iglesia. La fe es confiar verdaderamente en sus méritos más que en nuestras buenas obras, porque sabemos lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace Jesús con nosotros, siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y la fe es depender de su palabra para vivir de acuerdo a lo que se cree, pero viviendo y siguiendo sus enseñanzas. La promesa del Padre, por favor, puedo pedir acá que busquen Juan 16:7 y a las hermanas del Zoom o hermanos, Lucas 24:49, Juan 16:7. ¿Ya han encontrado? Juan 24:49 yo tengo. Yo lo tengo, hermana. Lucas 24:49. Es la promesa del Padre. ¿Y han encontrado en el Zoom Lucas 24:49? Sí, yo lo tengo. ¿Puedo leerlo? Sí. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Gracias. Esa es la promesa del Padre, que nos va a dar su fuerza, que nos va a dar su fortaleza, que vamos a estar, ¿qué? Inundados en el Espíritu Santo. ¿Y cómo esto lograron los apóstoles? Porque en verdad se hicieron, conocieron la persona y la misión de Jesús, porque ellos estaban con Él, ellos vivían con Él, ellos estaban siguiendo todas sus enseñanzas. Y también ha transformado su corazón que era de piedra lo ha vuelto de carne, pero un corazón lleno de amor hacia el prójimo. Y también Jesús ha sido el centro de su vida. Ya no era yo me sirvo, sino hay que servir a los demás. Yo me amo. No, hay que amar a los demás. Comenzaron a testificar con palabras poderosas. Desde el momento que recibieron en el Pentecostés el Espíritu Santo, cuando fue Pedro, el 3 minutos, logró que 3,000 personas recibieran al Señor y al Espíritu Santo. Y también lograron el nacimiento de la iglesia, de una iglesia que ha crecido, de una iglesia llena de amor. ¿Por qué? Porque la gente veía cómo los apóstoles se trataban con amor, donde no había peleas, donde no había rencillas, donde no había nada malo, más bien había ayuda a los pobres. Ellos comían de una sola olla todos. Si necesitaba alguien, el más pobre, ellos iban, lo protegían y les ayudaban. Pero también que glorificaban a Dios, pero glorificaban con ese amor que sentían hacia Dios, hacia Jesús, porque Jesús les había enseñado que debíamos glorificar al Padre, porque no hay nada como el Padre, no hay nada como Jesús y no hay nada como el Espíritu Santo, que es lo más grande, hermanos, porque nosotros lo tenemos acá con nosotros. Y que por favor les quisiera pedir que por favor puedan leer, me lo puedan leer, Hechos 1:8. Hechos 1:8, las hermanas del Zoom o alguna hermano de aquí. Sí, lo tengo, hermana. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los extremos de la tierra. Gracias, hermana. ¿Qué nos ha dicho? Que vamos a recibir ¿qué? La fuerza del Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibamos esto, ¿quién va a poder contra nosotros? Porque nosotros vamos a salir, vamos a ir en misión llevando al Espíritu Santo y lo vamos a hacer con mucho amor y con mucha confianza porque en el momento de nuestro bautizo hemos recibido el Espíritu Santo. Y la nueva ley es el Espíritu Santo que ha llevado en nosotros, que hace, que nos ha capacitado para vivir, pero para vivir una vida como
de fe, amor, servicio. Pero todos debemos estar seguros de que tenemos que tratar de vivir de acuerdo a qué, a la voluntad de Dios, siendo buenos, verdaderamente actuando con fe, porque creemos nosotros en nuestra iglesia, creemos en Jesús, creemos en Dios. Además, Dios no nos salva, nos ha salvado. Dios vive, Dios nos ha dado el amor y nos ha dado ese servicio que nosotros tenemos que dar hacia el más pobre, hacia el más necesitado. Es verdaderamente la ley que da la vida, que a nosotros nos transforma, pero nos transforma nuestro corazón. ¿Pero de qué? De amor. ¿De qué? De voluntad, de trabajo. Tenemos que estar inspirados en servir al más pobre. Tenemos que estar inspirados en que nosotros tenemos que ayudar y que nosotros tenemos la razón porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido la fuerza, la fortaleza del Espíritu Santo. Pero también nos tienen que acá, mi querida, darnos otra inyección. Que es la inyección, ha sido grande, todo de 50 ml, de la conversión. Nosotros, hermanos, tenemos que convertirnos. Tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Y ese cambio lo tenemos que hacer ¿cómo? ¿A cambio de qué? Ese cambio tenemos que hacer a cambio de la vida de Jesús. Porque Él ha muerto por nosotros. Él ha muerto para cumplir su promesa de enviarnos al Espíritu Santo. Y que cada uno tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de pedirle perdón y ser mejores cada día. Pero también, esto también da en una dimensión aparte de la personal, en una dimensión comunitaria, donde tenemos que caminar en grupo. Tenemos que caminar como misioneros, tenemos que caminar como hermandades, como grupos, como cofradías, todo rumbo a qué? A la tierra prometida, pero cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus sacramentos. ¿Para qué? Para tener una dimensión social, para instaurar el reino de Dios, ¿dónde? En este mundo, en el mundo en que nosotros estamos viviendo ahora. Voy a explicar ahora la manifestación externa de la fe y la conversión. No basta creer en el fondo de nuestro corazón. No basta eso, hermanos. Sino nosotros tenemos que saber que la fe se necesita expresar. Pero esa expresión tiene que ser de nuestro exterior. Y tiene que ser públicamente, como con un testimonio de vida. Hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a los sacramentos, de acuerdo a los mandamientos, pero tenemos que vivir con ese amor hacia el Señor y cumplir todos ellos porque Él nos ama. Él ha dado su vida por nosotros y nosotros tenemos que cumplir lo que Él nos ha enseñado. Y esta fe del Evangelio, ¿qué va a exigir? Una respuesta de nosotros. Tratar de ser mejores. Hermanos, el misionero no nace, se hace. El misionero tiene que prepararse. El misionero tiene que salir y decir a todos, Dios te ama. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el Espíritu Santo. Porque ¿qué nos ha dado? La fe. Y esa fe, ¿qué es lo que ha hecho con nosotros? Nos ha fortalecido, nos ha transformado. ¿A qué? A la imagen de Dios. Porque si nosotros tenemos fe, esa fe verdaderamente en el Espíritu Santo va a fortalecer ¿qué? Nuestra propia voluntad, nuestra propia iniciativa, nuestro propio deseo de servir al Señor, pero de servirlo con ese amor, de servirlo con esas ganas de decir, Señor, yo voy a ganar una persona más para que te sirva, que te quiera, que te ame y que te respete. Aquí, hermanos, les voy a mostrar
¿qué es la respuesta del hombre? Nosotros, para tener fe, tenemos que hacer creer. Tenemos que creer en Él porque Dios es nuestro Padre y nosotros creemos en Él. Tenemos que confiar en Él porque al habernos enviado su Espíritu Santo, nos ha mandado esa fuerza, esa fortaleza. Y tenemos que depender de Él porque cuando nosotros estamos, le decimos, Señor, ayúdame. Señor, por favor, te necesito. Dependemos de Él y Él siempre está y cumple con nosotros. Tiene que haber una conversión de nosotros personal. Dar un testimonio de vida, ser ejemplo de personas, ser un ejemplo de mujeres, de madres, de hermanas, pero más que todo, ser un ejemplo de que somos hermanas en la fe de la iglesia. Y tiene que ser comunitaria porque tiene que ser hacia la comunidad, hacia las personas. Y social también porque nosotros estamos en una sociedad. Y tiene que ser esa nuestra respuesta, dar el testimonio de vida de que somos mejores personas. Hermanos, tenemos que ser evangelizadores con el Espíritu Santo. Acá tenemos en la exhortación apostólica del Evangelii Gaudium, en el capítulo 5, en el 259, dice evangelizadores con espíritu. Los evangelizadores con espíritu quieren decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu hace salir de sí mismo a los apóstoles, a los misioneros, y los transforma en anunciadores de la grandeza de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además de infundir la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio, lo hace con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente, pero invocándolos, apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio carece de alma. Es decir, que Jesús, ¿qué quiere? Quiere unos evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Es decir, que tenemos que dar testimonio de vida, tenemos que ser hermanos mejores, cada día mejores. Y la 264 es el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. ¿Y cuál es nuestra primera motivación para evangelizar? Es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a que amarlo siempre más, pero ese amor que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer, sino sentimos el intenso deseo de ¿qué? De comunicar ese amor. Necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que esté con nosotros, que vuelva a cautivarnos, que volvamos a encontrarnos con Él y día a día nos abra nuestro corazón, pero que nuestro corazón arda, que sea caliente, que no sea frío, porque nosotros, Él nos dice, tengan un corazón abierto para mí, porque yo los quiero. Es decir, esa es la motivación para evangelizar en el amor de Jesús, porque nosotros la hemos recibido y hemos sido salvados por ese amor que Él ha tenido y que Él ha muerto por nosotros y que ha resucitado. Les voy a explicar una dinámica del pozo para que ustedes se den cuenta. Es la historia de 3 hombres que se caen a un pozo. Al caer los 3 hombres, ellos
empiezan a gritar y piden ayuda. Y llega una persona y va y les ayuda y busca y encuentra una soga. Y cuando lanza la soga, uno se agarra de la soga y sale del pozo. El otro dice, no, me tienes que traer una escalera, si no, yo no salgo. Y el tercero no dice nada, se va a un rincón y espera a ver qué pasa. Verdaderamente el primero es un hombre que acepta dejarse salvar. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita. No nos piden un peso, no nos piden nada, pero debemos nosotros dejarnos salvar como con un acto de fe. Esa fe que tenemos en el Señor, pero también de conversión. ¿Cuál es el medio de salvación, hermanos? El único medio de salvación es Jesús. Jesús que ha dado su vida por nosotros. Ese amor que ha sentido por la humanidad y Dios ha permitido que Él muera, pero ha resucitado. Y al resucitar nos ha salvado. Como les he dicho, la salvación es gratuita. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos hacernos que la salvación es suya. ¿Y de qué debemos agarrarnos? De la promesa de Dios. Porque Cristo estaba simbolizado en la cuerda, que ha sido enviada por Dios desde el cielo, que ha venido hacia nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos un encuentro personal con Cristo. Pero un encuentro personal que tenemos que tenerlo cada vez, ser mejores. Un encuentro cuando vemos un cieguito, un pobre parapetita, una mujer que necesita una limosna o un enfermo. Si Jesús ha predicado el reino, los apóstoles, nosotros los misioneros, ¿a quién tenemos que predicar? A Jesús mismo. ¿Qué nos da? El Espíritu Santo. ¿Y Él qué va a hacer? Nos va a reunir en comunidad. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una nueva vida. ¿Y eso cómo vamos a lograrlo? ¿Mediante qué? La fe y la conversión. Pero ya saben, hermanos, tenemos que recibir una inyección grande. Sí, verdaderamente hay cosas más importantes, pero no son tan importantes como Jesús. Jesús es lo más importante para nosotros. No hay otro nombre dado a los hombres para poder ser salvador. ¿Quién es el único salvador? Jesús, hermanos. ¿Y esto qué va a implicar para nosotros? Una renuncia a otro medio de salvación. ¿Ustedes creen, hermanos, que una estampita, aquí yo tengo el escapulario, nuestras buenas obras, el dinero, el poder nos van a ayudar a salvarnos? No. Jesús no nos salva, ya nos salvó. Jesús no es el Salvador, Jesús es el único Salvador. Y que como acá les he dicho, aquí está Jesús, nuestro Salvador. Muchas gracias. Hermanos, por favor, les pido que canten. Y ahora vamos a hacer una pequeña dinámica que nos van a cantar Dios está aquí. Y yo les voy a pedir que hagan unas cosas. Les pido que se pongan de pie, hermanos, por favor. Pónganse todos de pie. Y cierren los ojos, y también a los hermanos del Zoom, a las hermanas, pónganse de pie y cierren sus ojos y escuchen la canción, lo que les quiere decir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.
Les pido que se abracen, porque el Espíritu Santo está con cada uno de ustedes. A las hermanas del Zoom también abrácense. Y ustedes, hermanos que están presentes aquí, ahora no podemos abrazarnos, pero nos daremos el puñito porque cada uno está con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Y yo, ahora que estamos haciendo este curso para los misioneros, he hecho esta oración. Señor, tú que estás con los misioneros, te pedimos que el Espíritu Santo nos mande tu fuego, fuerza y amor para que nos ayudes a ser buenos misioneros, aumentando nuestras fortalezas, fuerza y amor, para dar tus palabras en esta pandemia, en este pueblo ahora que es nuestro pueblo de Bolivia que sufre. Y te pedimos que aparezca una gran luz y que se vaya esta enfermedad. Haz que nosotros como misioneros caigamos en la cuenta de que estamos llamados a trabajar para la salvación de los demás. Que en todas partes nuestros ojos brillen de luz y alegría y que nuestras palabras sean correctas, llenas de sabiduría. Esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Agradecemos a nuestra hermana Roxana por este momento de formación que nos ha brindado. Y antes de darles la bendición para terminar este día, avisos parroquiales. Recordarles que estamos a mitad de nuestra formación. Hoy día es miércoles y como se les ha planteado en la propaganda y en el formulario, el propósito de estos cursos es justamente formarnos para evangelizar. Por eso recordarles que el día sábado vamos a hacer una salida misionera presencial. Vamos, obviamente, con todos los protocolos de bioseguridad, con nuestro barbijo, con nuestro alcohol, con las distancias adecuadas. Vamos a hacer un momento de evangelización en un lugar específico para poder compartir todos nosotros nuestro testimonio. Es verdad que estos días nos hemos ido formando de una manera específica con las cosas que nos han compartido nuestros hermanos. Desde los días posteriores vamos a practicar cómo ejercitar la evangelización desde la Biblia. Y el día sábado vamos a hacer nuestra evangelización de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Van a ser 2 horas donde nos vamos a concentrar presencialmente. Les vamos a decir el lugar en estos días. Vamos a hacer una evangelización para poder contar este testimonio a las personas que deseen escuchar a Jesús, como han escuchado este querigma que estamos aprendiendo, que nos llega a nuestra vida, a nuestro corazón, podamos compartirlo con los hermanos. Por favor, a los que están en el Zoom y los que estamos acá, tomar en cuenta para el día sábado, ¿ya? Entonces ahora les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan buena noche, hermanos. Gracias.